Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Manuel? Bien, estamos bien. Vamos tirando. Vamos tirando y sin entrar en detalle, ¿no? Nos estamos... Si entramos en detalle ya no te puedo decir eso. Claro. Ya entramos en detalle. Lo importante es que estemos aquí. Estamos aquí sin entrar en detalle. Incluso que tengamos ganas, Manuel, de dialogar y de comentar nuestras cosas. Yo quería, Manuel, aparte de darte las gracias por venir, Manuel Rodríguez Gómez, que es tu nombre completo, y la gente te van a conocer inmediatamente, porque incluso más que a mí es posible. Hoy vamos a hablar, Manuel, contigo. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo de un tema que creo que se ignora mucho. A pesar de todo, creo que se ignora mucho. Y es cuando se creó la cooperativa Marisma del Rocío de visita al Parque de Doñana. ¿En qué año se creó? Y tú, como uno de los fundadores, ¿en qué año se creó esta cooperativa, Manuel? La cooperativa se crea en el 1980. En 1980, e incluso el año que se crea, empieza a trabajar. Esto empieza por una iniciativa de la propia administración del parque. Entonces, más comúnmente llamado ICONA, después, Instituto para la Protección de la Naturaleza. Y claro, era una iniciativa de ellos, porque de otra gente no podía hacer, ellos solos. Y se puso en contacto con alguien del ayuntamiento, yo no recuerdo persona, sería la alcaldía, él mandó a quien fuera, a mantener una reunión con gente de Rocío, por la cercanía que tenía al Parque Nacional, a ver si estaban interesados en crear una empresa que se pudiera dedicar a dar visita al Parque Nacional de Doñana. Porque ellos tenían ya mucha demanda a través de Huelva y yo no podía tampoco atender a esa demanda. Entonces se creó allí, hicieron una primera reunión en el bar de Pepita Peláez, creo que tú te recuerdas. Lo recuerdo perfectamente. Una primera reunión con unos cuantos, con los que se enteraron entonces. Y después otra segunda, con más gente, cuando se difundió esto, con la gente allí en el bar de Juan Lavelle, la hermandad de Mogué, pues allí ya fuimos a otra reunión para dar los primeros pasos y para ver las personas interesadas en apuntarse a ese proyecto, porque era un proyecto... Además pionero. Pionero, pero pionero en Almonte. Un proyecto pionero. Y en casi en toda Europa. Ese proyecto de tipo de visita, como todo el mundo sabemos, Doñana ha sido uno de los parques más importantes, o al menos más famosos de Europa, debido a los ingleses ornitólogos que vinieron antiguamente, le dieron fama, incluso llevaron un libro que decía la España inexplorada, Explorer in Spain, que hablaban de Doñana. Entonces, prácticamente Doñana, lo que yo he conocido después, se conoció antes fuera por la riqueza faunística que tenía que dentro. Porque dentro lo único que conocíamos nosotros era ciervo, venado y jabalí. Nosotros, al que le gustara, sí, claro. La gente de Rocío lo que conocíamos era la marisma, bueno, también lo que era el coto, que era antes, como se denominaba el coto de Doñana. El coto de Doñana. Y nosotros conocíamos eso y los juegos de gallareta, y patomancones. Y entonces, pues, ahí empieza la cooperativa. Entonces arrancan ustedes en la cooperativa, ¿y cuántos socios fundadores erais? Ahí se propone de hacer gestiones. En esa reunión que tenemos en capital, hacer gestiones.
¿Cuáles son las primeras gestiones? Hablar con la administración. Ya sabemos el interés que tiene la administración, ahora la administración tiene que saber y nosotros saber que de verdad tiene aquello, quién está interesado y de qué va la cosa. Entonces ahí en principio nos juntamos unos cuantos, quien quería hacer las gestiones, unos cuantos dicen, bueno, aportan dinero, recuerdo de algunos, me acuerdo del pobre José Manuel Bigote, que me acuerdo que me dio a mí 500 pesetas, y otra gente para hacer gestiones, y de ahí empezamos a movernos a hacer gestiones en Sevilla, en la Plaza de España, que estaba en la Inspección General de Icono en aquella época. ¿Y cuántos fueron ustedes los fundadores? Empezamos unos pocos los que empezamos a movernos, pero ya con el compromiso de unos cuantos que apostaron ese dinero para gestiones, y al final nos quedamos en 10, 11, pero antes de empezar a trabajar nos quedamos en 10. 10 socios somos los que empezamos a trabajar y trabajamos por la cooperativa y somos los que vamos porque una vez que hacemos todos los trámites, vamos a Sevilla, vamos, venimos, vamos. Mire usted, nosotros queríamos cosas ya pronto. Ustedes ya lo veía y todo. Y entonces allí te decían... De la ilusión que tenían. Tranquilo. ¿No? Y empezamos 10. Y de hecho 10... Porque una vez que se asientan todas las conversaciones y se ve el futuro, a ver cómo va ahí, había que formar la cooperativa, había que formar qué tipo de empresa, había que hacer los estatutos para la empresa, había que adiestrarnos de alguna manera para saber un poco en el mundillo qué nos íbamos a meter. Y para eso nos vinimos 3 meses al Instituto de la Juventud a Anarcasa. 3 semanas de régimen interno, comiendo y durmiendo allí. Es importante, Manuel, que yo quiero que si no tienes inconveniente, porque es como también un tributo, una especie de recordatorio y consideración con los compañeros. ¿Tú te acuerdas de nombre y apellido de Yo me acuerdo, ¿no? Y te lo puedo decir... De los fundadores. De los 10, te lo puedo decir uno por uno. Me voy a basar, de hecho, también una pullita. Nosotros cuando empezamos a trabajar nos numeramos. Miguel no era Miguel, era el 10, ¿no? Ya, y nos por rifamos los números. Y te lo voy a decir por número, que lo cojo. Ángel Moreno Saavedra, Antonio Castañeda González, José Valladolid Rebollo, Antonio Joaquín Salamanca, Manuel Soltero Aragón, José María Pérez de Ayala, Antonio Valladolid Rebollo, Manuel Ramírez Rebollo, Fernando Cáceres García y el que está hablando, Manuel Rodríguez Gómez. Somos los 10. Eran 10. 10 compañeros. Y 10 compañeros que empezaron ustedes en la batalla de consolidar la cooperativa, porque eso estaba en régimen de cooperativa, ¿no? Al principio hubo sus más y sus menos en cuanto a qué tipo de empresa se iba a crear, porque hubo voluntarios muchos, pero había muchos que decían, yo tengo mi coche, pero yo soy de la cooperativa con mi coche. Entonces, claro, el interés de la cooperativa mío es de algunos más y de los que no era que tuviera tu coche, sino que tuviéramos los coches fueran de todos y que todos nos montamos los coches de todos. O sea, algo más costoso, pero más repartido. Entonces, al final se definió por eso, por una empresa de trabajo asociado, cooperativa de trabajo asociado. Lo que hicimos, lo cual implicaba que todo el mundo trabajaba sin tener en cuenta, sin diferencias de categoría, sin diferencia de sueldo, todo el mundo ganaba igual, hicieron lo que fuera y sin distinción de categoría. Allí no había categoría, da igual que uno fuera el presidente, otro fuera secretario y otro era, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el que iba a limpiar la orilla del Guadalquivir de papeles, que era una de las cosas que hizo Icona para ayudarnos en principio en la economía, porque al parque no venía casi nadie. Ya. En este caso, Manuel, hacía falta
una cabeza, un presidente. Sí. Hace falta un presidente y te nombraron a ti presidente. Eso fue de la justo cuando estábamos de régimen interno en Nanarcaza. Allí se hacen los estatutos con los profesores de SEA, Servicio de Extensión Agraria, que nos pone el ICOAN también, estatuto, y se hace ya la primera junta rectora, y ahí me nombra a mí presidente, ¿no? El primer presidente. El primer presidente de esa cooperativa. ¿Y cuántos años estuviste tú de presidente? Yo de presidente estuve poco tiempo, porque después mirando nota y eso, el día 13 de enero del 81, presidente fui yo en mayo, creo, abril o mayo del 80. Y en el 13 de enero del 81 yo presenté mi dimisión. Bueno, y se hizo una nueva junta rectora. Era como todas las cosas nuevas, se van tocando, ajustar. Era un tiempo tiempo de ajuste. De ajuste. Y ya el 13 de junio yo dejé de ser presidente y entró Manuel Soltero Aragón, el segundo presidente. Más conocido como Arilla. Más conocido como Arilla. Para que lo conozca todo el mundo. Más conocido como Arilla. Hubo casi un cambio total de junta rectora, aunque siempre había gente que repetía porque éramos pocos, 10, y la junta rectora éramos 5, incluso 6 podía ser, pues entonces siempre repetía para rellenar esos huecos. Y claro, ahí había un propósito. Esa cooperativa no se creó para estar todos los días bailando allí en la Cebuche o donde fuera la primera sede, ¿no? Se inventó y se organizó con un objetivo. El principal objetivo... El objetivo principal, ¿cuál era, Manuel? Creo yo, desde mi punto de vista, era trabajar en otro trabajo que desconocíamos y lo cual nos aportaba ilusiones tremendas, porque eso nos aportaba unos valores y unos conocimientos que nosotros, creo, quizás nunca podríamos soñar. Trabajar con el público, trabajar por tu cuenta, estimularte tú a ti mismo, saber que tú has realizado un trabajo bien cuando tú ves que la gente sale contenta, cuando tú ves que la gente repite y además yo quiero volver y quiero volver con Miguel Mesa. Y al año tú vienes unos señores, hoy viene una gente que quiere venir al parque y quiere Miguel Mesa y tú ni siquiera los conoces, no te acuerdas, pero venían por ti. Entonces buscaba un trabajo diferente, date cuenta de dónde veníamos todos, uno de los albañiles, bueno, la mayoría de albañiles, porque entonces era lo que más había por aquí. Yo en este caso venía del turismo, otro Fernando venía de agricultura, de los payules, claro, y era una ilusión tremenda, creo yo tremenda, porque aquello era un sueño, casi un sueño, de decir voy a enseñar algo por lo que la gente soñaba, pajarito, a gente. Que se sepa mostrarle al mundo, a los visitantes que estuvieran interesados. Y a ganarme la vida. Claro. Y entonces viene la gente, si le puso una pipitita, nombre local, pero claro, tú tenías que saber otros nombres para poder conectar con ciertas personas. Pues mira, Purgabuey, yo no sé cuándo, pero cuando no te venía un alemán o un inglés o lo que sea, y entonces ya eso era complicado hablar. Y los primeros, perdona Manuel, los primeros, digamos que ese era el primer objetivo, mostrar lo que tenemos nosotros aquí, la riqueza que teníamos en nuestro municipio, como era el Parque Nacional de Doñana, más conocido para nosotros en nuestra infancia como Coto de Doñana, y era el principal objetivo. Pero claro, al principio costó mucho porque al principio no teníais dinero, ¿no, Manuel? Nada, nosotros no teníamos dinero. Ni ayuda económica. No, nosotros no teníamos ayuda ninguna, nada. Ilusión. Muchísima ilusión y nada, y fuimos a comprar coche. Claro, porque los vehículos eran imprescindibles. 4 coches compramos al principio, con avales de toda la gente, los socios con lo que tenían. O sea que ustedes sirvieron
pusieron a todo, la disposición casa, el coche, el caballo. Ustedes fueron sus propios avalistas. No, sus propios avalistas. Los propios avalistas de la... para los primeros 4 coches. Para iniciar ese proyecto. Claro, y ahora pues empecé a trabajar sin trabajo, porque había muy poco trabajo. Prácticamente nos daba mucho trabajo al principio la propia Icona, que empezó a hacer visitas, digamos, especiales, decía, o para enseñarlo, y traía bastante trabajo, gente científico que iban a hacer cosas, y el Icona que no tenía Land Rover entonces. Los jugadores de Icona no tenían, no alquilaba incluso nosotros coches para ir de guardería, para hacerle servicio a ellos, hacia ellos, y colegios que fueron llegando poco a poco. Pero vamos, no, porque nosotros hicimos las cuentas. ¿Cuánto se ha hecho? Tanto para pagar. O sea que prácticamente al principio lo comía por los servicios, ¿no? Por los servicios, unos meses sin cobrar nada. En los vehículos tenían que ser vehículos especiales, porque para andar por el coto, para andar por las dunas y meterse por todos lados. Por esos terrenos tenían que ser vehículos especiales, ¿no? Los Land Rover, los que teníamos más cercanos, especiales. Al principio eran Land Rover normales. Todo Land Rover, y además Land Rover que eran muy carentes de todo aquello. Land Rover eran muy poquitas cosas. Claro. Que Land Rover te echaste un recorrido de 4 horas hoy en día, echaba 6 o 7. Porque quedaba atascado en toda la duna y se calentaba y tenía que meterlo en el mar para que se enfriara. O ponerlo de cara, meter la calefacción en verano. Claro, porque no estaban los vehículos acondicionados. No estaban, no. Y no tenían el avance técnico que tiene hoy en día. ¿no? Un coche muy poquita cosa. Vehículos especiales. Que eso con el tiempo, pero me quiero también parar un poquito en los primeros visitantes. Sí. ¿Quién eran los visitantes que más se interesaban por ver y visitar el coto? Los primeros visitantes... La riqueza de la fauna. Algunos extranjeros que lo conocía de antes, porque antes algunos extranjeros le hacía el servicio el propio Icona, dependiendo del nombre que tuviera. Entonces, lógicamente, cuando el Icona, o el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, nos tuvo a nosotros, nos fue derivando a que viniera con nosotros y además pagaran, donde el Icona no pagaba. Entonces por ahí empezó lo primero, por el Icona nos derivaban visitas y colegios que venían a través de la Icona, que conocían a alguien de la Icona, venía a un colegio y así empieza lo fundamental, con programas educativos en el interior del parque, en el cual la bióloga le hacía un programa a los niños, que escribieran, apuntar a pajaritos que se veían, números que se veían. O sea que era... Así empezamos nosotros. La empresa se consolidó y fue obteniendo su fruto, pero porque ustedes fueron, digámoslo en términos coloquiales, cabezotas. Ustedes dijeron, esto lo hemos empezado y tenemos que seguir con esto y porque no lo podemos dejar, y esto es una cosa importante. Estaban ustedes con ese afán de... Mucha ilusión y una piña. Todo el mundo estaba súper ilusionado, y mira que, como todas las cosas al principio, hay problemas. Date cuenta tú tienes un caballo que va a una carrera, y el caballo tuyo corre mucho, pero tú no puedes dejar que tu caballo gane la carrera, tiene que compasarse al paso, para que esté todo junto. Claro. Eso es poco más una cooperativa de trabajo asociado. Entonces nosotros nos hicimos una piña todos, a aguantarnos, a trabajar, a hacer lo que hiciera, a aguantarnos, a lo que hiciera. Que al principio con fatiguita, ¿no? Porque fatiguita mucha, sobre todo económica, pero bueno, teníamos... Y sobre todo cuando se averiaba un vehículo, ¿no, Manuel? Menos mal que teníamos un par de ellos, bueno, que se adaptaba todavía a José María Pérez de Ayala, el marido de la médica RKC, que estuvo con nosotros. Él se cambiaba por los palillos en el coto, con un ventaval en las dunas y todo, y había gente que se adaptaba, aventajado que se adaptaba, y si no, pues los llevaba a talleres, donde sea. Porque al principio
no era un negocio rentable. Al principio, no, que va. Al principio, ustedes sabíais que podría hacerlo el día de mañana. Teníamos fe ciega en que claro, eso. Pero al principio no era rentable. No, al principio era un desatino, un desasosiego, y sin trabajo, y todo allí en la puerta esperando que viniera alguien para que montaran un coche en una huerta y así. Pero la fe nunca faltó, nunca vi que usted estaba ahí muy ilusionado con el tema. Con eso. Y una cosa, Manuel, claro, ustedes erais todo el Rocío. Todo del Rocío. Todo del Rocío. Prácticamente los fundadores, todo del Rocío. Pero claro, a pesar de ser del Rocío, yo que también me identifico como aldeano y digámoslo así, porque como se solía decir, panzurrino, sí. Panzurrino, al principio se decía de una forma despectiva, pero ya después lo de panzurrino, la verdad es que cogió un término y se respetó mucho ese calificativo, que al principio era como una forma un poco algo despectiva para mucha gente, pero que ya después se ha llevado con mucho orgullo y que muy respetado por todo el mundo. Sí. Pero a lo que iba, aparte de habernos criado allí, nosotros íbamos al todo el contorno, digamos, conocíamos prácticamente mucho el perímetro, el contorno, pero no teníamos experiencia. Y entonces, para este tipo de empresas, de proyectos que ustedes tenían ahí, hacía falta una poca de preparación, porque si venían personas de otros países o personas de otras culturas, y había que ustedes tenían que estar preparados para decirle: este ave es esto, este animal se llama tal, en fin, tenía que y tuvieron ustedes que hacer también un esfuerzo de cursillo y demás, ¿no? Ahí cuando nos vamos a Narcaza, en 3 semanas de régimen interno con profesores como la mili. Te levantaba a desayunar, clase por la mañana una vez ahí y por la tarde. Y ahí entonces nos empieza a dar cierta clase. Pero yo creo que con la ilusión que teníamos nosotros nos soltábamos todo lo que hubiera. Y había ilusión, y sí, empezaron nombres raros, bueno, raros para nosotros. Los nombres universales, que son los nombres científicos de los animales. Que tú le dices: oye, un Cervus elaphus. En inglés te puedes decir, pues, un ciervo. O pipistrello, le dices otra cosa. Pues el tío que está puesto era un poco un idioma para entendidos. Ya. No porque eso se lo dice a un español por un paño que sé de qué me estás hablando. Claro. Porque no estás metido en la materia. Y estuvimos 3 semanas de régimen interno, durmiendo, conviviendo, comiendo, allí en Narcaza, y ahí empezamos, hicimos algunas visitas pilotos con gente del parque, con nuestros profesores, limando cosas que teníamos muchos defectos. Pero había una cosa que no hace falta, es la ilusión y la pasión que le ponía. La gente se enamoraba, te digo, de la pasión que le ponía, porque había gente que había estado en el parque, de los antiguos administradores del parque. Venían al parque y decían: quiero de los viejos, no ponerme de los nuevos, cuando ya había entrado gente nueva. Quiero gente de los viejos. Y pedía gente de los viejos. Le gustaba la forma de expresarse, claro, de decir las cosas. La forma natural también. La forma natural, porque es la que tenía. Claro. Porque tú te imaginas, bueno, unos más y otros menos, pero Pepe, por ejemplo, se explicaba muy bien en su rollo. Pepe Valladolid. Pepe Valladolid tenía su público que era muy afín a él. Y el otro, y el AE, tú tienes sus afines, claro. de la forma que le ponía ilusión. Y la gente quería repetir.
quería muchas veces menos tecnicismo y más natural. Más a lo natural. Más lo natural. El trato natural. Y así fuimos y después se vio demostrando que casi no hacía falta saber tantos idiomas. Que el tío inglés no quiere que tú le digas muchas cosas, lo quiere que tú digas, mira aquello que está allí. Y como tú estás más acostumbrado, tú ves cosas que él no ve. Ya. Porque el paisaje tuyo lo tienes memorizado y tú dices, allá hay un águila imperial posada. Un momento tú abajo con los telescopios. El águila imperial no se veía, pero tú sí lo veías, porque tú, en tu dibujo del paisaje tú sabías que esa cosita negra que resalta del pino no era una rama de pino, porque por la mañana no estaba yo un águila imperial. Entonces le gustaba más eso que menos tecnicismo. Después hubo de todo. Sí. Hubo de todo. Ahora mismo, porque la primera sede no fue el acebuche, ¿no? No. La primera sede es en la casa del guardamayor, donde entrando en Matalascaña, a la izquierda un chalet que había allí. Sí. Nos ponemos allí. Y nos ponemos allí sin nada, con tingladito. Y algunos, en aquella época, me acuerdo, uno de los que no iba al campo por lo que fuera, pues cobraba y tenía esto aquí. Y después nos atrevimos y hicimos una choza. Y la choza ya estaba un poquito mejor. Y de la choza terminaron las obras de la Rocina y nos fuimos a la Rocina. Con lo cual para nosotros era un hándicap, porque la visita teníamos que traer la de Rocío a Matalascaña. Se alargaba el recorrido. Carretera, nosotros no queríamos carretera nunca. Y ya después en el 82, pues nos vinimos a la Cebuche. Y ya desde entonces estamos en la Cebuche. Al principio son todos caóticos casi. Claro. El parque de vehículos, con el tiempo y claro, el progreso, con el tiempo se fueron ustedes haciendo de vehículos ya mejores y más adaptados, más fuertes, más adaptados para el terreno, ¿no? El terreno con más plaza también, más cómodo, porque los Land Rover, esas personas que estaban detrás, pues no tenían la comodidad que tiene que tener, ya se hace con todo asiento para adelante, ventanillas más altas, más amplias, y a poco se va mejorando. Con lo cual el proceso es continuo, nunca termina. Ya. Porque termina, no, vamos a comprar vehículos. Y aparte que ahí había un consumo de vehículos excesivo por el agua salada. Hay que renovar. Claro, el agua salada corroe mucho asiduamente. Y fuimos comprando vehículos. Bueno, y nos fuimos mejorando de vehículos. El parque se fue mejorando. Y todo fue mejorando también. Los primeros también estrenamos uniformes. Los primeros, yo no sé si ahora tienen uniforme, no, yo traemos uniforme, tuvimos un uniforme que eso unificaba, o sea, había cosillas ahí que ayudaba, en ese momento ayudaba a que eso fuera para adelante y sobre todo, vuelvo a repetir, la ilusión que había por todo y cada uno de los socios fundadores en aquella época. Y otra cosa, Manuel, la repercusión a nivel local del ciudadano de a pie, culturalmente también ha influido mucho, ha sido muy importante para el conocimiento también de los jóvenes, de los estudiantes, que ya después se abrió también una etapa en la que el ayuntamiento también aportaba en el sentido de hacer visitas con los jóvenes estudiantes, los colegios. Eso también ha sido muy productivo culturalmente. El colegio de Rocío lo llevábamos nosotros gratis. Las primeras visitas lo hicimos gratis. Y después entonces estaban los campamentos de Licona, que era un campamento de verano, que traía gente de todo tipo, el Instituto de la Juventud también le llamaba, y traía muchos niños de todas partes. Y después pues, el propio ayuntamiento fue dando visitas a la gente de Almonte, o sea, fue acercando el parque a Almonte. Mucha gente de Almonte, profesores, luchaba, porque al principio costaba para que la gente de Almonte fuera allí y que fueran gratis, como debía ser.
pero no por darle las gracias, sino porque una cosa que tú tienes que guardar, por lo lógico es que tú sepas lo que vas a guardar, que tú sepas lo que a ti te gusta y por qué lo tienes que guardar. Guardar en el sentido que tú... Hombre, yo entiendo, una opinión particular, que eso se debe a la gente del Monte de Otaí de toda la vida. Claro. Y muchas cosas, costumbres ancestrales que está ahí son la gente del Monte los que la han mantenido. Y lo que ha dado el raigambria, que dura hasta la juventud de ahora, y a nivel universal. A nivel universal, porque nosotros tenemos aquí, aunque no tenga nada que ver, pues la Sagrada Yegua es una cosa que está extendida en el mundo ahora mismo. Claro. Y eso lo ha traído la gente. Y entonces era importante. Almonte, el Ayuntamiento de Almonte siempre estuvo con nosotros, con todos los colores que haya tenido. Siempre estuvo a favor de nosotros. A favor de la idea de la cooperativa, del proyecto de cooperativa. Y además, como decía al principio, un proyecto pionero que era muy necesario, Manuel. Sí, era necesario. En ese momento era muy necesario y ustedes le echaron lo que hay que echarle en esos casos y lo consiguieron gracias a esos 10 o 11 fundadores que ya nombraste al principio, que estuviste ahí aguantando la verde y las maduras, ¿no? Sí, sí. Y a base de esfuerzo y pasar muchas irritaciones también, porque cuando se trata de vehículos, ¿verdad? Ese trasiego, era un trabajo añadido. Vehículo, pero ya el ser trabajo asociado es un añadido, es un plus para poder tener problemas, porque hay que coordinar convivencia, en todo. Entonces, el trabajo asociado es complicado por sí mismo. Que todo el mundo ganemos igual, que todo el mundo hagamos igual, aunque no seamos capaces igual, aunque yo no cuando, pues eso es complicado. Y eso lo superamos todo eso. No hubo problema, eso. Ya. No hubo problema. Y después, bueno, los coches, tuve un coche uno, un coche otro. Eso lo superamos con creces en aquella época y tenemos una unión tremenda. Fuimos pasando de sede en sede. Primero nos dieron la Oficina de Información y Turismo de Matalascañas para que estuviéramos allí, nos la quitaron. La Asociación de Vecinos de Matalascañas nos cambió la cerradura. Nos la dio Juan Antonio Castellano, que no teníamos de... O sea, que hemos estado dando bandazos aquí, al principio. De aquí, allí, en la casa de uno, en la casa de otro, en la casa de Pepa Aude. Sí, al principio estuvieron ustedes dando muchos bandazos y, como yo decía al principio, pasando fatiguitas, pero que culturalmente fue una iniciativa muy importante que ha dado su fruto y sigue dándolo. Y sobre todo, el itinerario siempre fue por el término de Almonte, Manuel. Siempre, salvo excepciones. El itinerario de la visita, me refiero. El itinerario de visita, salvo excepciones, pocas, pasaba algo por el término municipal de Hinojo, que sabe que al lado del puente de la Olí está el término municipal de Hinojo. Entonces, cuando íbamos por Matagorda, y por allí pues ya entramos en término de Hinojo. Pero eso eran visitas excepcionales. Y aparte que es el recorrido más completo, recorrido sur, término municipal de Almonte. Siempre que hemos hecho, y es más completo porque tú tienes una visión general de lo que es el parque más que en otros sitios. Claro. Porque tú ves la playa, porque la playa, alguna gente dirá la playa. La playa esa, una baja más en esa playa es lo más maravilloso del mundo. Los contrastes, la duna, la marisma, el matorral, lo que todo, y entonces siempre ha sido siempre, salvo casos excepcionales, demanda del público o por mandato de la propia administración, a pesar que nosotros teníamos en el pliego de condiciones dos recorridos, recorrido sur y recorrido norte, pero casi siempre utilizamos el recorrido sur. Y después también ustedes tenían muy asumido el respeto a lo que era el parque, a todos los animales, que tenía que inculcárselo ustedes a veces a mucha gente porque los visitantes, digamos, los clientes, los visitantes,
que querían conocer, tenían ustedes también la responsabilidad de saber hasta dónde podían llegar y los movimientos que se podían hacer en la visita, ¿no? Nosotros éramos unos guardamás. Claro. Nosotros éramos casi... protectores, de alguna manera. Protectores y casi la imagen del parque. Porque la gente venía al parque y nos veían a nosotros. Claro. Y nosotros éramos, como te he dicho, todo pasión, todo querer enseñar, esto no lo coja, usted no coja la hierba, no coja la flor. ¿Y qué pasa con una flor? Bueno, pues usted si esa flor que usted coge ahora no la ve la persona que viene mañana. Claro, claro. Y toda esa mijita, probablemente va mucha gente tontería. Muchos detalles. Muchos detallitos, pues todo eso teníamos que estar constantemente, siempre, además lo hacíamos con gusto. Lo hacíamos con gusto porque estábamos convencidos que lo que hacíamos era lo que teníamos que hacer, vamos. Hombre. Y bueno, Manuel, no creo que se nos quede nada por detrás, porque yo quiero dejar claro, patente que fue una gran iniciativa, que ustedes fueron pioneros aquí en nuestro pueblo, en nuestro municipio, de esa empresa, de ese proyecto, y que ha dado su fruto culturalmente en cuanto a al mantenimiento y da a conocer, porque ustedes han sido los mejores exponentes, los mejores, digamos, protagonistas de enseñarle al mundo, a gente que no ignoraban lo del parque, y ustedes han sido los protagonistas para enseñarle todo. Sí, nosotros hemos sido, y además con el patrimonio cultural nosotros nos hemos culturalizado también, pero aparte hemos tenido bastantes premios a nivel internacional. Se han publicado artículos nosotros en Holanda. Hace 2 años tuvimos el premio de Comisión de Turismo de Huelva. O sea que internacionalmente se ha reconocido. También se ha reconocido, y en Almonte tuvimos el premio de la Junta de Andalucía también. O sea, nosotros, nuestra labor nos la hemos ganado y ha sido reconocido. Se ha reconocido. Es reconocido por la gente de Almonte, la mayoría de la gente de Almonte. Las instituciones de Almonte nos han reconocido siempre el trabajo, porque era un trabajo duro. Porque no se trata, más de... todo es muy bonito, pues tú te metes con 40 grados de calor, por ahí. En verano, con lo que con la calor que hace en los vehículos, ¿no? Y tú tratas de que esas personas quieran volver, con los baches, con las calores, con los mosquitos, con los moscas, pues eso era... En invierno el frío y en verano la calor. Pero casi eso lo conseguimos casi siempre, el 90% de las veces lo conseguimos. Era tal pasión la que le poníamos que lo conseguimos. Y sí, hemos estado reconocidos, y yo quiero poner en valor el trabajo que ha hecho la cooperativa, el colectivo de la cooperativa, y también darle las gracias a toda la gente que nos han ayudado moralmente, el ayuntamiento, las administraciones, porque muchas veces me venía a mí de Madrid y decía, oye, si no hubiera una cooperativa aquí, habría que inventarla. Claro. Venían de Madrid a mí. Claro. Gente de Madrid, administraciones del Ministerio de Agricultura. Entonces, que nos ha ayudado mucha gente también. Pero nosotros nos merecimos esa ayuda que nos dieron. Porque ustedes hicieron un gran esfuerzo. Hicimos un gran esfuerzo, sí. Merecedores absolutos de ese reconocimiento. Efectivamente. Manuel. Bueno, Manuel, Pues ¿te queda algo por detrás? A mí no me se queda nada, porque de esta... Podríamos hablar mucho más, pero hablar de estas cosas se puede hablar muchas cosas, pero ya... creo que lo que tú me dijiste, el inicio, la cooperativa y tal, creo que lo hemos... Creo que ha quedado patente la importancia de la cooperativa y de los... Si se quiere más, tú quieres algo más de la cooperativa, seguramente será otra gente. Y de las personas que estuvieron ustedes ahí dando el callo. Estamos ahí y todos guardamos un gran recuerdo de todo. Y claro, porque también queda la añoranza. Años inolvidables. La añoranza de momentos también resucitados. Felices, de momentos felices que también... Nosotros, aparte de eso, entramos en la vida. Claro. Hay otro mundo.
turismo. O sea, que tuvieron ustedes momentos difíciles, pero también momentos Sí, claro, de gratitud, la alegría de conocer tú a mucha gente. De gozo, digamos, ¿no? Conocer mucha gente. Por conseguir sí, y de conocer, de visitar otros parques por ahí. También fuimos al Cerro de Ródano, a Francia, a Cazorla. Esa iniciativa la tuvimos nosotros. Una experiencia muy nueva para alimentarnos, para saber más, para hacer mejor nuestro trabajo. Para hacer mejor. También fuimos a Cazorla. Manuel, lo dicho, Miguel, muchas gracias. Pues gracias a ustedes y nada, para si la fuerza yo un poco más, pero vamos, si en alguna cosa. Gracias, amigo. Pudiera eso, pues aquí me tiene. Amigo desde la infancia. Desde la infancia. Manuel, de toda la vida. Muchas gracias, de toda la vida. Gracias.